Bendiciones, amados hermanos. Espero estén bien. En este día, amanecí, pues, dándole gracias a Dios y pidiéndole que sea Él obrando y haciendo su voluntad en nuestras vidas. Que podamos nosotros, sus hijos, su iglesia, poder ver la verdad, o sea, conocer el verdadero mensaje que Dios nos quiere transmitir día a día por medio de su palabra. Que no entendamos las cosas con nuestro propio entendimiento, que es entendimiento humano, sino con el entendimiento que nos da el Espíritu Santo, un entendimiento que va más allá del nuestro natural. Y es allí cuando empezamos pues, a entender, a comprender los misterios de Dios, porque no podemos entender los misterios de Dios cuando no permitimos que el Espíritu Santo nos enseñe, sea el que nos enseñe. Muchos pastores, muchos maestros, muchos siervos del Señor están compartiendo mucho acerca de la palabra con bases hebreas, con bases de todo tipo, menos la base real que es pues por medio de Jesucristo. Y a mí me choca un poco porque, bueno, un poco no mucho, me choca mucho porque no permite que las personas puedan en verdad recibir esa libertad de entendimiento espiritual que los hace verdaderamente libres. No pueden ser libres si no conocen la verdad. Entonces ahí nace lo que es pues la religión, la religiosidad, el hacer las cosas como por ley, como por obligación, y se llevan cargas a sí mismos que no necesitan tener. Nuestras cargas deben estar en el Señor. Y esta libertad de espíritu, esta libertad de entender y conocer cuál es la verdad, qué es lo que en verdad nosotros necesitamos saber y vivir, es eso lo que nos hace sentir realmente libres, con paz, haciendo y viviendo lo que Dios quiere que hagamos, no por obligación, no por religión, sino por amor y por conciencia. O sea, la conciencia tiene muchísimo que ver con el vivir en Cristo. Tenemos que ser conscientes de quiénes somos. Si yo soy hija de Dios, tengo que vivir como tal. Y el mero ejemplo es Cristo. Entonces, yo me centro siempre en Cristo. ¿Qué me enseña Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo vivió Cristo? Y así. Yo no me centro en raíces hebreas, ni en el judaísmo, ni en ninguna religión, ni doctrinas de hombre. Es cierto que es importante, ¿verdad?, conocer la historia, conocer raíces, por ejemplo, en el sentido de dónde proviene tal acontecimiento que practicó Jesús, o de dónde proviene tal cosa que hizo Jesús, o cuál es el origen de tal palabra, X. Eso está bien, eso es correcto porque eso es parte de cómo uno estudia un concepto amplio de lo que es pues la palabra de Dios, porque no solamente son instrucciones, no solamente es una guía, no solamente son profecías, también es historia. Entonces hay muchas cosas que uno debe hacer al momento de leer la palabra de Dios. Es un estudio bastante complejo. Está el estudiar conceptos, está el buscar definiciones etimológicas, está el entender por medio del Espíritu Santo, está el pedir al Señor el discernimiento espiritual de las profecías bíblicas que aún están en cumplimiento o que están por acontecer, y que podamos entenderlas tal y como son y no como uno cree que puede ser, etc. Entonces todo, al momento de leer y estudiar la palabra de Dios conlleva demasiadas cosas, y lamentablemente muchas personas que estudian la palabra de Dios lo hacen a medias, entonces no crean como un concepto tan amplio de lo que quieren enseñar, y al final como que no nutre por completo el espíritu, porque están hablando solo una parte del mensaje. Y en este caso hay algo muy importante que necesito compartir con ustedes, porque es algo que pues el Señor me dio para darles hoy. Yo realmente no estaba preparando nada para hoy, pero el Señor me motivó en base primeramente a un sentir que yo tenía con respecto a la oración. Yo pues en mi comunicación con Dios, en mi relación con Dios, yo estaba hablando con Él, y
en base al tema de la oración, y él pues me dio una respuesta por medio de su palabra, ¿no? Pero en todo esto, dentro de todo esto, mientras estoy pues leyendo, estudiando y profundizando en el tema, sentí la dirección del Señor para darles este mensaje que tiene que ver, por ejemplo, en tanto a la oración, que fue como empezó todo esto, como también con respecto a el día de reposo y estos, ¿cómo se llaman? Estos hábitos que están implementando muchos en las iglesias con respecto a las raíces hebreas y pues el cómo practicar la ley de Dios, según no como judaizantes, sino como de manera, no sé, como para simplemente obedecer los mandamientos de Dios, pero no lo están haciendo como en verdad el Señor nos enseña. Y considero que es importante que les comparta esto, porque pues la palabra dice que no nos guardemos las cosas que Dios nos enseña para nosotros mismos, sino que los compartamos. Así que yo les quiero compartir lo que he podido aprender, tanto por medio de la palabra de Dios como también por medio del discernimiento espiritual, porque el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros nos enseña y nos capacita a ser como Cristo, a aprender las cosas como Cristo las enseñaba y las vivía. Así que yo no hace mucho estuve compartiendo en mi WhatsApp a mis contactos cristianos un estudio bíblico acerca de cómo cumplir la ley de Dios, no por religión, no por ley, sino por amor a Dios, así como Cristo lo hizo. E iba desde el primero hasta el último, solo que pasaron cosas y al final no terminé de compartir los últimos estudios, pero voy a aprovechar de ir compartiéndolo por aquí para que más personas puedan recibir pues el mensaje, porque no estamos llamados a hacer las cosas como los judíos, no estamos llamados a celebrar fiestas religiosas ni nada por el estilo, sino que podamos realmente ser y vivir como un hijo de Dios. O sea, Jesús fue el claro ejemplo de cómo debíamos hacer las cosas. En videos pasados hablé acerca de las fiestas solemnes, algunas, pues no todas, y el mensaje que tiene que ver con la venida de Cristo y toda la cosa. Está bien que podamos entender y conocer el porqué de esas fiestas solemnes, porque todas estas fiestas son sombra y figura de acontecimientos proféticos. Entonces, el conocerlo y entenderlo nos ayuda a estar conscientes de las profecías bíblicas que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo, con nuestra salvación y nuestra herencia de el reino de los cielos, nuestra herencia como hijos de Dios, nuestra transformación de ser pues hombres de carne a pasar a ser hijos transformados, etcétera. Muchas cosas más nos anuncian estas fiestas que no son precisamente para celebrarlas como cosa religiosa, sino para entender el porqué y lo que ha de venir para nosotros, los hijos de Dios, que sepamos qué es lo que nos ha preparado el Señor y que podamos ser partícipes en verdad de cada una de esas fiestas, no estas religiosas que practican en Israel, sino las que practica nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, que es ya a nivel espiritual, con el nacer de nuevo, con el morir y resucitar juntamente con Cristo, con el ser transformado, con el pasar de un templo de carne a un templo espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría hablar de eso después, pero en este tema específicamente voy a hablar sobre el día de reposo y nuestra comunión con Dios por medio de la oración. Okay. Voy a empezar con el pasaje bíblico del cual me voy a basar en las definiciones que les voy a estar dando después. Bien, esto es Isaías 56. Y dice: recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Entonces estamos hablando de derecho, guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está la salvación que ha de venir y la justicia para que se ha de manifestar.
Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Entonces, esta parte, voy a hacer un break. En esta parte, ¿qué nos habla? Pues de guardar derecho. ¿Cuál derecho? El derecho del día de reposo, ¿ok? Y hacer justicia. ¿Y qué quiere decir esto? Guardar nuestra mano de hacer todo mal. Porque el que es justo hace el bien. Evita la maldad. Ajá, seguimos. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas, un nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando habla aquí, por ejemplo, de abrazar mi pacto, que abracen mi pacto, no habla literalmente de los 10 mandamientos, ¿ok? Tiene que ver con los 10 mandamientos, pero su contexto como tal es abrazar a Jesús, abrazar al Señor, porque Jesús representa todo el pacto de Dios hecho carne. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues aquel que se une al Señor como un solo cuerpo, como una sola carne, como en un mismo espíritu, están abrazando el pacto del Señor. Es decir, se convierten en hijos de Dios, se convierten en personas que obedecen los mandamientos del Señor, no por religión, sino por amor al Padre. Ese es el contexto, como tal, de cuando dice cuando dicen abrazan mi pacto. Entonces, prácticamente nos está haciendo pues un llamado el Señor en esta palabra, de que, pues, que estuvieron lejos y apartados del Señor, que no se sientan no merecedoras de alcanzar la salvación, sino que más bien puedan entender que todos necesitamos a Cristo y todos podemos llegar al Padre si tan solo creemos en Jesús, en su palabra, y nos dejamos transformar por Él, para entonces recibir esa promesa que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la Israel que habla la palabra de Dios no es un pueblo o una nación literal en cuanto a la sangre, en cuanto a un linaje como tal, en el sentido natural, sino que es un linaje espiritual, ¿ok? Porque el hombre natural ha nacido en pecado, ha nacido separado de Dios, porque Adán y Eva pues murieron espiritualmente en el huerto del Edén, y la generación, todas las generaciones humanas, venimos ya estando pues muertos espirituales, y es el Señor Jesús, es el Espíritu Santo de Dios quien nos vuelve a dar esa vida espiritual, y es por medio de Él que todos logramos alcanzar esa promesa de reino, esa promesa de salvación, esa promesa que nos va a dar la eternidad con el Padre. Entonces no importa de dónde tú eres, no importa de qué religión viniste, no importa si tú eras X o Y, no importa, el pasado quedó atrás, tú naces de nuevo, eres una nueva criatura, y no tienes por qué seguir metiéndote en la mente que tú no mereces esto, que tú no mereces aquello, que tú eres un ser inútil o X o Y, sino que tú has recibido, ¿verdad?, la promesa, has recibido el amor de Dios y has decidido amar a Dios por encima de todas las cosas, así como Él te ha amado a ti, y por lo tanto vas a amarte a ti también de la manera correcta, y tu vida va a ser totalmente bendecida, y cuando empieces a obedecer genuinamente de todo corazón al Señor, tú vas a hacer la voluntad de Dios, y entonces Él te recompensará con lo que está escrito aquí que te dará. Entonces ahora, para entrar en conceptos de estudio, ¿verdad?, para hacer el tema más completo, les voy a compartir qué significa etimológicamente guardar. La palabra guardar viene del germánico guardón, que significa vigilar, custodiar o proteger
y en el contexto de cuidar, en defensa activa de una persona, objeto o lugar, manteniéndolo a salvo de daño o peligro. En su sentido original significa vigilar, defender, proteger y velar por algo o alguien, como en guardar un rebaño o guardar a un niño. De esta raíz también provienen palabras como guardia, guardián, aguardar, que es esperar vigilando, y guarda, que es la acción de vigilar. En resumen, en este contexto se usa la palabra guardar como una vigilancia atenta y protectora para asegurar la integridad y seguridad de aquello que se cuida. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor exactamente cuando nos habla de guardar el día de reposo? Que precisamente al inicio nos hace referencia a que es nuestro derecho. O sea, es un derecho. ¿El derecho de qué? Del día de reposo. ¿Pero cuál es ese día de reposo? ¿El sábado? No, mi amor. El día de reposo que nos habla el Señor en cuanto a la promesa, en cuanto a nuestro derecho como hijos de Dios, es el descanso eterno que vamos a tener en la Nueva Jerusalén, que es Sión, que es donde mora nuestro Padre. ¿Ok? Entonces, guardar el día de reposo es permanecernos vigilantes, es mantenernos cuidadosos. ¿En qué? Bueno, en que no perdamos nuestra salvación. Sencillo. Y ahí entra un tema bastante, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra, pero es como que mucha gente siempre se hace la pregunta y hacen debates acerca de si la salvación se pierde o no, ¿verdad? Y eso tiene dos respuestas. Primero, la pregunta no es si la salvación se pierde o no, porque tú no puedes perder algo que nunca obtuviste, ¿ok? Y segundo, cuando uno ya entra, ¿verdad?, a lo eterno, o sea, ya no estás en esta tierra, sino que ya moriste y entraste a lo eterno, y ya recibiste entonces en ese momento la herencia, la bendición, esto que dice aquí que debemos guardar, ¿verdad? Si ya tú lo recibiste, que es la salvación, ya en lo eterno, entonces ya más nada ni nadie te lo puede quitar, porque aquí dice que es eterno, es algo que va a perdurar para siempre. O sea, ya lo recibiste, listo. ¿Ok? Entonces, ¿la salvación se pierde o no se pierde? No se pierde. Pero, en lo eterno, cuando estamos hablando dentro del concepto de el vivir en lo natural, y tú dices, es que ya yo soy salvo, entonces si ya soy salva, entonces ya mi alma no se va a perder, ya mi espíritu ya está ahí bailando entre flores. No, porque debemos guardarnos en el Señor mientras estamos en esta tierra. Debemos proteger esa herencia, debemos proteger esa promesa, debemos vigilar todos los días, estar velando todos los días en pro a nuestra bendición, en pro a nuestra santificación en el Señor, en pro a mantenernos realmente justificados por medio de la sangre de Jesús. ¿Cómo? Pues siendo obedientes, manteniendo una sana relación con el Señor, apartándonos de todo lo que es pecado, de todo lo que nos contamina, perdonar a quienes nos ofenden, porque así como nosotros perdonamos, entonces Dios nos perdona cuando nosotros le pedimos perdón, cuando hacemos algo que está mal o cuando hemos fallado por X o Y, y pues pasar nuestra vida diaria en constante santificación, en constante comunión con Dios, en conocer el propósito por el cual Dios nos ha traído. Es que podamos ir a cualquier lado y lo único que nos nazca hablar sea la palabra de Dios, que podamos llevar a los pies de Cristo a todas las personas que conocemos, que podamos vivir en verdad como Cristo, o sea, que seamos como Cristo, no por religión, no por ¿cómo se llama? Por hipocresía, sino por realmente ser esos adoradores que Dios está buscando que seamos, adoradores en espíritu y en verdad. Y ahí voy a lo siguiente. Entonces, en conclusión, ¿qué nos está diciendo ahí el Señor? Que religiosamente guardemos el sábado literalmente y no hagamos absolutamente nada ese día, y lo único que hagamos sea lo que los israelitas hacen cuando hacen el día de reposo. No, o sea, para nada. Esto es que podamos mantener presentes todos los días, no un día a la semana, todos los días, mantener presente
que nuestra salvación la vamos a recibir en lo postrero y que actualmente debemos permanecer vigilantes, cuidando nuestro corazón, apartándonos del pecado, etcétera, 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 para que entonces cuando llegue el día de nuestra redención, cuando llegue el día del verdadero reposo nuestro, que es en los brazos del Señor, podamos realmente recibir lo que aquí nos dice que tenemos por derecho, cada hijo de Dios. ¿Ok? Bueno, pasamos. La siguiente palabra es recrear, porque, bueno, les voy a repetir esta parte. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Veamos el significado etimológico de recrear. Es crear o producir de nuevo, pero con un matiz de restaurar, revivir o reparar, como cuando volvemos a crear el bienestar perdido a través de la diversión o el deleite, algo esencial para reanimar el espíritu. Prefijo re, indica repetición o hacia atrás. Raíz, creare, significa crear, engendrar o producir. Entonces el significado completo de este sufijo con su raíz es crear de nuevo, pero enfocado en el contexto de la restauración y el restablecimiento del ánimo, la alegría o las fuerzas, como en la hora de descanso del colegio o del trabajo. En conclusión, es un beneficio o recompensa que se obtiene al final de una jornada de trabajo y tiene que ver con el descanso y la diversión. Con esto les voy a compartir el pasaje que está en Mateo 11, del 28 al 30, que dice: vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Más claro, imposible. ¿Qué quiere decir? Bueno, que nuestro derecho, ¿verdad?, eterno, en el cual recibimos entonces nuestro día de descanso, que es eterno, no es un solo día, viene consigo una recreación de que de nosotros. Es una transformación, es un nacer de nuevo, es un recibir el descanso pleno de toda la jornada de trabajo que hemos tenido en esta tierra. Porque estamos aquí para servirle a Dios, así como Cristo le sirvió mientras estuvo en esta tierra, haciendo su perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Él en ningún momento descansó en el sentido literal, de que no, hoy es sábado, hoy no voy a hacer nada. No, él hizo exactamente todo lo contrario a lo que los fariseos hacían, y de hecho por eso tuvo muchos problemas con los propios judíos, quienes fueron los que al final lo entregaron en la cruz. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer en esta tierra? Trabajar para el Señor como siervos realmente útiles, hacer su voluntad como Cristo lo hizo, amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, así como Cristo nos enseñó. Es trabajar todos los días para el Señor. Aquí es nuestro trabajo, aquí es nuestra escuela, aquí nos capacitamos y demostramos día a día de qué somos hechos, de qué hemos sido, de qué nosotros estamos llenos, etc. Entonces, los días de trabajo son aquí, son nuestros. En lo natural, todos los días son para el Señor, ¿ok? Que tú tengas un trabajo secular y tengas tu día libre, eso es otro tema. Tú trabajas tus días de trabajo, y si tienes tu día libre, descansas tu día libre, y ese día libre, entonces, pues, descansas de verdad, y lo dedicas para Dios si quieres, etc. Pero, o sea, no es un ritual en el que, no, tengo que descansar el sábado, no puedo hacer nada, no. Ok, entonces, en lo eterno vamos a recibir este beneficio o esta recompensa, ¿verdad? Por el cual hemos trabajado día a día incansablemente durante nuestra vida en esta tierra. Guardando, ¿qué? Guardando nuestra vida, nuestro corazón, guardándonos del pecado, guardándonos de todo aquello que nos aparta de Dios. Entonces hemos recibido en ese momento la recompensa, el beneficio que se obtiene al final de la jornada de trabajo. Y entonces allá vamos a
recibir de parte del Señor todo lo bueno. ¿Qué es todo lo bueno? Bueno, la paz, el amor, todos los frutos del Espíritu, bueno, allá van a ser multiplicados, o sea, allá va a ser, si aquí tú sientes paz, si aquí tú sientes amor, etcétera, allá va a ser una cosa tremenda que no te podría explicar, porque es 100% bueno, o sea, la herencia en el reino del Señor es todo lo que es bueno. Estaremos totalmente separados, definitivamente, de todo lo que es malo, de todo lo que entristece, de todo lo que nos llena de ira, de todo eso, ¿ok? Porque aquí en esta tierra nosotros estamos habitando entre el bien y el mal, ¿ok? Aquí sentimos lo bueno y sentimos lo malo. Pero al momento de recibir esa herencia, ya el pecado, ya todo lo malo, todo lo que nos sirve es totalmente separado de nosotros, totalmente. Entonces, ese es el beneficio de todos aquellos que guardamos esta promesa. Ok. Ahora, la definición etimológica de la palabra oración viene del latín oratio, orationis, que es discurso, o un nombre sacado de orare, que es un antiguo verbo latino que significa en principio el hablar, y el decir solemne. De ahí viene orador y oratoria, es decir, el arte y la técnica de producir discurso. La palabra oración está compuesta por un sujeto y un predicado, por lo que no solo se refiere al hablar como tal, sino a quien se atribuye también la razón de la boca, es decir, a quién le estoy hablando. Lo que la convierte no solo en un lenguaje, como una palabra normal, sino en un concepto completo. Así que en sí es la acción de dirigirse a un ser sagrado para pedir, agradecer, alabar, adorar o simplemente conversar. ¿Ok? Es una comunicación o súplica compleja que eleva el pensamiento natural. Entonces, ¿qué es la oración? Es la comunión con Dios, es la relación íntima con el Señor. Entonces, cuando habla aquí de mi casa de oración, que vamos a formar parte de su casa de oración, no quiere decir como que, bueno, voy a ir al reino de los cielos para estar todos los días de rodillas rezando. No, me imagino que mucha gente pensará así, pero no. O sea, lo que hacemos aquí, los hijos de Dios en la tierra, prácticamente va a ser muy parecido cuando estemos allá, solo que va a ser allá mucho más intenso, mucho más completo, mucho más puro, pues. ¿Pero en qué sentido? O sea, les voy a compartir varios pasajes bíblicos que hablan acerca de la oración y al final les voy a completar pues con una conclusión acerca de la palabra como tal y del cómo un hijo de Dios debe orar y qué significado tiene, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 5:17 que dice orad sin cesar, ¿ok? Para que no se turben ni piensen cosas que no son, ¿ok? Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Marcos 11:24 dice, por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y les será otorgado. Salmos 50:15 dice, e invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me glorificarás. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la da a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Juan 16:24 dice, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Orando en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y petición por todos los santos. Velando en ello. Mateo 6, del 9 al 13, que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, ¿cómo es? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Esta fue la respuesta que le dio Jesús a sus discípulos cuando les pidieron que le enseñaran cómo debíamos orar de la manera correcta. Él no nos dio el Padre Nuestro como un rezo fijo que tenemos que hacer todo el tiempo, todos los días, como algo religioso, ¿saben? No, Él simplemente nos estaba enseñando el cómo orar. O sea, recuerden que les dije que el orar no es solo
el concepto de una palabra como tal, sino que es algo bastante amplio, y es como que a quién le estoy dirigiendo yo mi hablar, mi boca, la razón de mi boca, y así empieza pues el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Entonces ahí nos está diciendo, primeramente, a quién nos dirigimos al momento de hablar, al momento de orar, a Dios, Padre, y luego, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cómo Dios santificó su nombre? Por medio de su Hijo Jesús, y porque al subir al Padre, Jesús envió a su Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Entonces, Padre Nuestro que estás en el cielo, nos estamos refiriendo al Padre, santificado sea tu nombre, nos estamos refiriendo también entonces al Espíritu Santo. Venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Nos estamos refiriendo a Jesús, que vino a la tierra a hacer la voluntad del Padre y a enseñarnos a nosotros, quienes recibimos su Santo Espíritu, a hacer también la voluntad del Padre. Entonces esta oración se hace en el nombre de Jesús. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Es el sentido de nuestra humildad, en que, bueno, de que, ok, yo fallo todos los días, necesito que Dios me perdone, pero está la moral de que si Dios te perdona, entonces tú también tienes que perdonar. Es decir, tú estás pidiéndome perdón, pero ¿cómo te puedo perdonar si tú no perdonas al que te ofendió? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña esta parte? Bueno, que seamos realmente honestos, humildes, sencillos de corazón, que reconozcamos que todos pecamos, que todos hemos cometido errores y que todos merecemos el perdón y el amor de Dios. Y así como nosotros hagamos con nuestro prójimo, así Dios será con nosotros. Sencillo, ser coherentes, ser verdaderos, ser realmente transparentes cuando hablamos con Dios. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, pues nos lleva a hacer su perfecta voluntad, porque, o sea, ¿en qué momento de la vida es Dios quien nos pone los tropiezos? No es Dios quien nos pone los tropiezos. No es Dios quien permite que pequemos. O sea, uno peca porque por cuestión suya, ¿no? O sea, por cuestión de uno mismo. Uno decide si pecar o no. El enemigo es quien viene y pone los tropiezos, el enemigo es quien viene y nos tenta, pero somos nosotros quienes decidimos hacer o no la voluntad de Dios. Si tú decides hacer la voluntad de Dios, sencillamente resistes al diablo y él huirá de ti. Como dice la palabra de Dios, resistir al diablo y él huirá de ti. Pero el que no quiere hacer la voluntad de Dios, que el que quiere seguir haciendo las cosas a su manera, que el que quiere seguir siendo carnal, pues va a pecar, va a seguir tropezándose y tropezándose y tropezándose. Ok, tú puedes pedir perdón, Dios te levanta, pero cuando decides hacer en verdad la voluntad de Dios, no hay nada que pueda contra ti. Tú vas a seguir avanzando en el propósito y en el llamamiento por el cual Dios te ha traído a esta tierra. ¿Ok? Bien. Obediencia, hacer la voluntad de Dios, sujeción, humildad. Todo esto habla esta oración del Padre Nuestro. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es esto? Bueno, la alabanza, la adoración a Dios, el comprender y declarar con nuestra propia boca que Él es el Señor, que Él es el Rey sobre toda creación, que Él es el Dios todopoderoso, el único que merece honor y gloria por siempre y para siempre. Entonces, cuando el Señor Jesús nos enseña esta oración, que la podemos repetir, no es que no lo podamos decir nunca, no es lo que estoy diciendo, sino que nos está enseñando lo que significa orar y cómo debemos hacerlo. ¿Qué significa orar? Bueno, hablar con Dios, tener comunicación con el Padre. ¿Y cómo se hace? Pues de manera genuina, de corazón, como si hablara normal con mi papá, como hablo yo con mi papá normal, así puedo hablar con mi Padre que está en los cielos, ¿ok? Pero no solamente como mi papá, sino también como mi Dios todopoderoso, quien merece toda la gloria y la honra por siempre y para siempre, y es al único a quien le debo pues mi vida. Entonces no es una conversación normal cotidiana, como si fuera un X, sino que estoy consciente de a quién le estoy hablando. Entonces, 1, comunión, relación con Dios, hablar con Dios genuinamente, en humildad, en sumisión al Señor, reconociendo todo su poder, reconociendo que Él también es Espíritu Santo, que también es Hijo, que también es por medio de su Espíritu que yo también oro. A ver, ¿cómo le explico esta parte? Por medio del Espíritu Santo nosotros también oramos, es decir, no solamente es de la boca para afuera, sino también es con nuestros pensamientos, con nuestro corazón y por medio del Espíritu Santo que ya habita en nosotros, porque la palabra dice que el Espíritu Santo intercede
por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, no solamente estamos orando nosotros, o sea, no solamente estamos hablando nosotros, sino que Dios también se comunica con nosotros por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de muchas maneras. Así que esta comunión, esta relación, esta oración no es solamente mi discurso, sino que también es el discurso de Dios para conmigo. Entonces no todo el tiempo tengo que estar bla, 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 hablando, ¿ok? Sino que también debo escuchar, debo estar en silencio para poder escuchar a Dios. Y cuando escucho debo obedecer, debo prestar atención. Es tener un feedback, es yo hablo, él habla, yo escucho, él escucha. Y no es repetir vanamente todos los días lo mismo. Por ejemplo, si estoy pidiendo oración, si estoy rogándole a Dios por mi sanidad, si yo tengo algo X, no es como que todos los días tengo que repetir lo mismo, lo mismo. Hasta la palabra de Dios dice que ya Dios sabe lo que nosotros necesitamos aún antes de pedírselo. Con que se lo pidas una sola vez es suficiente. Y Él va a obrar a su tiempo, ¿ok? Si tú quieres orar por alguien, oras por ese alguien, pero no es como que algo constante, a menos que tú sientas en determinado momento o creas que en determinado momento ese alguien está pasando por algo fuerte o que sientes en tu espíritu que necesitas orar por esa persona y oras por esa persona. O sea, es algo que día a día uno va siendo guiado por medio del Espíritu Santo conforme a aquello en lo que necesitas, pues, clamar, pedir, no cosas vanas, que sí, ay Señor, yo quiero un carro. No, puedes decirlo como un deseo de tu corazón, pero no son como que las peticiones que Dios como que va a responder enseguida, sino que es una petición que de repente Dios pueda tomar en cuenta en cualquier momento si en verdad lo necesitas y si en verdad lo mereces. Pero nuestro clamor, nuestra conversación con Dios, cuando somos nosotros quienes hablamos, debe ser una conversación totalmente genuina. Y yo con esto les quiero compartir un pasaje de la Biblia antes de seguir. Una oración que hace un profeta llamado Jeremías, en el cual él se desahoga por completo. O sea, es una frustración que él tiene y pues cuando uno obedece al Espíritu Santo y pues hace la voluntad de Dios y habla las cosas que Él quiere que uno hable, pues uno corre el riesgo de pues ser vituperado, de ser humillado, de que la gente de que le caigas mal a la gente, de que hablen mal de ti, de que te deseen el mal, etcétera, porque la mayoría de las cosas que Dios habla por medio de sus profetas, la mayoría del tiempo son cosas que duelen, pues, porque tienen que ver con juicios y regaños y cosas así. Entonces les quiero leer un pedacito de eso, de esa oración que hizo Jeremías. Él se estaba simplemente desahogando y le dice el Señor: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Cada día he sido humillado. Todos se burlan de mí, porque cada vez que hablo doy voces a gritos. Violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, que es el fuego pues del Espíritu Santo. Traté de sufrirlo y no pude, porque hoy se me cortó el video porque no tengo espacio, así que no puedo leerlo completo, pero les invito a leerlo en Jeremías 20, del 7 al 13. Es un lamento de Jeremías, pues en su oración con Dios, su comunión con Dios, él hablando con Dios, le está siendo realmente sincero en lo que le está diciendo. O sea, sencillamente, tenemos que ser sinceros. No es como que decir cosas bonitas nada más porque sí y ya. O sea, es realmente hablar con Dios con lo que sientes, con lo que te sale del corazón. No importa si te sientes frustrado o lo que sea, pero desahógate con Dios. Si te caes de rodillas y lloras, pues bien. O sea, no importa cómo te sientas, el punto es que tú realmente entiendas que papá te está escuchando, que papá necesita que tú sepas que cuando te sientas mal o bien o como sea, o sencillamente si le quieres agradecer por algo, habla, o sea, exprésate. Él está ahí escuchándote. Y lo que necesitas, Él te lo va a dar. Lo que necesitas escuchar, Él te lo va a decir. O sea, que tu confianza esté plenamente en Él. Y ya. Y no solamente verbalmente puedes hablar, por medio de tus pensamientos. O sea, uno adora a Dios realmente, haciendo cualquier cosa que sea para su gloria y su honra. O sea, tú oras constantemente, sin cesar, mientras hagas la voluntad de Dios, mientras te dejes guiar por su Espíritu Santo, mientras guardes y cuides tu corazón del mal, y todo lo que haya en tu mente sea justo, todo lo que haya en tu corazón sea basándose en su amor, en hacer el bien al prójimo porque sabes que lo necesita, porque
simplemente quieres agradar a Dios por encima de todas las cosas. Eso es orar sin cesar, no es puro bla, 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 bla. Es eso. Mateo 6:7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, si tú rezas cosas aprendidas, cosas que simplemente repites y repites todos los días, creyendo que si estás orando, pues Dios no te va a escuchar, Dios no te está escuchando, no, eso no es orar. Eso es como cuando yo me meto en WhatsApp a compartir cadenas, y cadenas, y cadenas todos los días, cadenas. La gente, ¿qué va a hacer cuando se mete a mi chat? Bueno, va a ver que lo único que comparto son puras cadenas, y que no hay ninguna conversación genuina que yo quiera tener con esa persona, de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Sencillamente me va a dejar en visto y ni siquiera va a leer nada de lo que yo estoy mandando, ¿ok? Algo así es eso. Bien, entonces tenemos que ser realmente genuinos y conversar con Dios. Porque sí, porque queremos, no como una palabrería ahí toda sin sentido. Juan 4, del 23 al 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como les venía diciendo, ¿no? La palabra adorar es sinónimo de orar e implica un acto de reverencia y culto al momento de orar o hablar palabras solemnes hacia Dios. Es un acto de honor y temor a un ser mayor que posee aquello que buscas recibir o anhelas tener contigo, así como una comunión o relación personal. Así es, sencillo, etimológico de casa. Deriva del hebreo quizá, que significa tejer y cubrir, y se relaciona con la idea de una casa o refugio como una segunda piel que abriga a un espacio íntimo que se teje, a menudo interpretada etimológicamente como el origen de la palabra latina casa. Se utiliza en el arte para conceptualizar la casa como un cuerpo nómada que contiene la intimidad, la memoria, un espacio que abriga, protege y guarda la vida interior. Un hogar entendido como un acto de diseñar un espacio ideal para el bienestar diario que recrea un entorno que refleja los sueños y la intimidad. En resumen, quizá representa la casa como una experiencia de protección y construcción personal más allá de una estructura física. Su asociación con el contexto de hogar tiene relación con hoguera, que viene del latín focus, que significa fuego, dando así a la casa ese sentir acogedor del sentimiento de pertenencia dentro de un espacio familiar, íntimo y afectivo. Su núcleo es el amor como la fuente de calor, luz y centro de la vida misma. Más claro no puede ser. La palabra de Dios es tan clara y precisa que debemos entenderla en su contexto real. O sea, no es que leamos la palabra de Dios y nunca entendamos nada. Es que realmente tengamos esa necesidad de entender y pues dejarnos guiar por el Espíritu Santo cuando nos quiere hablar. Y que si tenemos duda de la definición de una palabra, buscarlo, buscar su significado. Y así, que uno tenga esas ganas de aprender, que tengamos esa motivación de llenarnos, de verdad, de llenarnos de su palabra, que es vida y lumbrera a nuestro caminar. Entonces, espero les haya sido de bendición este tema.